¿Hasta dónde puede llegar la ciencia en su intento de desafiar la naturaleza humana? ¿Qué ocurre cuando se decide modificar la identidad de una persona desde la infancia? ¿Es el género un constructo social o un aspecto biológico? Esta es la historia de David Reimer, un niño que, sin saberlo, fue sometido a uno de los experimentos más controvertidos y perturbadores de la psicología moderna. Un experimento que marcó para siempre su vida, llevándolo a los límites de su identidad y más allá. Todo comenzó en 1965 en Winnipeg, Canadá, cuando nacieron dos gemelos idénticos, Bruce y Brian Reimer. Sus padres, felices, esperaban que sus hijos crecieran sanos y normales. Pero algo salió terriblemente mal. Un error médico durante una circuncisión rutinaria a los 8 meses de edad hizo que Bruce perdiera irreversiblemente su órgano genital. Esta tragedia cambiaría el curso de su vida para siempre y marcaría el inicio de un experimento que sería tanto científico como personal. Aquí es donde entra en escena el psicólogo John Money, una figura prominente en el campo de la identidad de género. Money tenía una teoría considerada radical para su época, pero que hoy en día se extiende cada vez más y más en Occidente. Consideraba que el género no era algo con lo que se nacía, sino algo que se aprendía. En otras palabras, el género era moldeable y dependía más de la crianza y el ambiente social que de la biología. Bruce Reimer, con apenas unos meses de vida, se convirtió en la pieza central de un experimento que, según Money, probaría su teoría de una vez por todas. Los padres de Bruce estaban desesperados tras la mutilación accidental de su pequeño hijo, asustados porque no fuese a tener una vida normal por haber perdido sus genitales. Money los convenció de que la única solución viable para que creciese sano psicológicamente era criar a su hijo como una niña. Según él, Bruce podría adaptarse completamente a su nuevo género si comenzaba desde una edad temprana. Así, Bruce fue rebautizado como Brenda. Sus padres, buscando darle una vida sin dolor y confusión, accedieron a realizar la transición, creyendo en las palabras de un experto que aseguraba tener la solución, pensando en el bienestar a largo plazo de su hijo, ahora hija. Pero, ¿realmente podía un cambio de ropa y un nombre nuevo modificar la esencia de quién era Bruce? ¿Era posible convertir a un niño en niña tan fácilmente? Esta era la cuestión que John Money estaba decidido a resolver. Los primeros años de vida de Brenda estuvieron llenos de visitas constantes a la consulta de Money, donde se realizaban sesiones de terapia que, según él, serían esenciales para reforzar su identidad femenina. Money observaba cada movimiento, cada reacción de Brenda, obsesionado con confirmar su teoría. Sin embargo, había señales que sugerían que algo no estaba bien, pese a los esfuerzos constantes para tratar con ella de acuerdo a su nuevo género femenino. A pesar de los vestidos, las muñecas y el tratamiento hormonal que comenzó en la pubertad, Brenda no se sentía como una niña. A medida que crecía, mostraba una resistencia cada vez mayor a las normas y expectativas femeninas que se le imponían. Prefería jugar con juguetes de niños, se sentía incómoda en ropa de niña. Quería jugar a deportes considerados masculinos en aquel momento y no entendía por qué era diferente a otros niños. La tensión entre la identidad biológica y la construcción impuesta crecía en Brenda, creando una sensación de confusión que ningún niño debería experimentar, produciéndole un malestar cada vez mayor. ¿Por qué no podía sentirse cómoda siendo una niña? ¿Por qué tenía pensamientos y comportamientos que no encajaban con lo que le decían que debía ser? Money, por otro lado, estaba absolutamente centrado en que su teoría funcionara. En sus sesiones con Brenda y su hermano gemelo Brian, los sometía a prácticas extrañas y traumáticas, que llamaba terapia de refuerzo de género. Se les forzaba a participar en actividades incómodas, en las que debían asumir roles específicos de género. Money creía que estos ejercicios ayudarían a Brenda a aceptar su identidad femenina, pero el efecto fue completamente opuesto. En realidad, estas sesiones se convirtieron en momentos de enorme angustia para ambos gemelos. Brenda comenzó a desarrollar una resistencia interna cada vez mayor a la idea de que era una niña, y su relación con su hermano también se deterioraba bajo la presión de los métodos de Money. De hecho, más adelante se demostró que parte de los informes psicológicos desarrollados a lo largo de los años de sesiones terapéuticas estaban falseados. A medida que Brenda se acercaba a la adolescencia, el conflicto interno alcanzó su punto máximo.
No entendía por qué, pero sabía que algo estaba fundamentalmente mal en su vida. Cada día que pasaba como Brenda era una lucha contra una identidad que le resultaba ajena y dolorosa. A los 14 años, la tensión se volvió insoportable. Fue entonces cuando sus padres, después de que éste les amenazara con suicidarse si lo volvían a llevar a las sesiones con Money, le revelaron la verdad. Brenda no era una niña, había nacido como un niño llamado Bruce. Esta revelación fue impactante, pero, al mismo tiempo, un alivio. De repente todo encajaba. Todas las preguntas que nunca había podido responder ahora tenían sentido. A los 15 años, Bruce tomó la decisión de abandonar esa identidad impuesta y comenzó el proceso para reconectarse con su identidad masculina. Comenzó a inyectarse testosterona y se sometió a diversas operaciones quirúrgicas para revertir a su situación biológica. Volvió a llamarse David, el nombre que él mismo eligió, y comenzó a vivir como el niño que siempre había sido en su interior. Hizo público su caso, con el objetivo de denunciar su situación y, sobre todo, ayudar a aquellos jóvenes que pudieran estar pasando por lo mismo. Llegó a casarse con una mujer y ser el padrastro de sus hijos de una relación previa. Sin embargo, este regreso a su identidad no fue una solución mágica que borrara los años de angustia y confusión. Los traumas y la manipulación sufridos dejaron una marca profunda en David y en su hermano Brian, quienes cargaron con los efectos psicológicos de las prácticas de Money. Ambos hermanos continuaron viviendo bajo la sombra de aquel experimento que, según Money, debía demostrar que el género era simplemente una cuestión de crianza. Los años de tratamiento, las terapias invasivas y la presión psicológica les dejaron cicatrices que no se verían a simple vista, pero que erosionaron su salud mental y su bienestar de forma devastadora. Brian sufrió problemas emocionales severos y finalmente murió de una sobredosis de antidepresivos, siempre atormentado por haber contribuido, sin saberlo, al sufrimiento de su hermano. Y David, aunque intentó vivir una vida plena, no pudo escapar del dolor de una infancia que había sido manipulada. En 2004, tras años de lucha contra la depresión y los recuerdos traumáticos, David también se quitó la vida, poniendo fin a una historia marcada por el control y el sufrimiento. Años más tarde, el padre de ambos también acabaría quitándose la vida. El caso de David Reimer nos deja una pregunta profundamente inquietante. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de la ciencia? ¿Hasta qué punto podemos manipular las vidas de otros en busca de respuestas? ¿Podemos cegarnos por nuestras creencias hasta perder la perspectiva racional, obviando aquello que no nos interesa? En este caso, el precio de una teoría fue la destrucción de dos vidas. David Reimer no fue solo un sujeto de estudio, fue una persona atrapada en una lucha por recuperar una identidad que le fue robada, y con ello, también su vida.